y transporte de la cantidad de movimiento. Esto está en la página. Me voy a referir al Berkeley, pero lo tenemos en el RAFE. Ahorita se los encuentro. Si tenemos un sistema que queremos analizar, digamos, un sistema muy grande como un baño térmico muy grande, y lo queremos analizar, al sistema que queremos estudiar, digamos, el baño térmico puede ser la alberca de la zona UV, y el sistema que queremos analizar puede ser una botella con agua que arrojamos dentro de la alberca. ¿Sí? Entonces, este sistema que queremos estudiar, le vamos a llamar sistema. Este sistema tiene un número de partículas, un volumen y cierta energía. El baño térmico tiene un número de partículas, un volumen y una cierta energía. Si no hay campo externo, si no existe campo externo, si no tenemos campo externo, entonces decimos que el sistema está en el sistema, si no existe campo externo, decimos que el objeto estamos en la condición de que no existe campo externo. Entonces vamos a tener esta situación, vamos a tener si el objeto está en equilibrio, entonces está en reposo. Si el objeto se mueve a través del fluido, entonces no está en equilibrio. Vamos a decir que las interacciones moleculares son las responsables de que se alcance la situación de equilibrio. Y estas interacciones se manifiestan produciendo a escala macroscópica
Y estas interacciones se manifiestan produciendo a escala macroscópica una fuerza de rozamiento negativa que actúa sobre el objeto móvil. Sobre el objeto móvil. De modo tal que su velocidad disminuye. Entonces, lo digo otra vez, lo leo. Las interacciones moleculares son las responsables de que se alcance la situación de equilibrio y estas interacciones se manifiestan produciendo a escala macroscópica una fuerza de rozamiento negativa que actúa sobre el objeto móvil de modo tal que su velocidad disminuye. Entonces, si tenemos un objeto que se mueve en este baño térmico más grande, por ejemplo, si tenemos un objeto con una velocidad inicial y se está moviendo y llega a una zona con una velocidad final, su velocidad inicial va a ser mayor que su velocidad final, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay una fuerza que es proporcional a la velocidad. La fuerza que es proporcional a la velocidad es la fuerza de fricción, ¿verdad? Es la que es proporcional a la velocidad. La vamos a calcular. Entonces, si la fuerza vale 0, si la fuerza es igual a 0, entonces la velocidad de la partícula tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces vemos, esta ecuación me dice que el valor de la fuerza es proporcional a la velocidad. ¿Sí? ¿Anotaron esto o necesitan tiempo para anotarlo? Ya vamos a terminar. ¿Anotaron esto? ¿Puedo pasar a la siguiente hoja? Y ahorita en todo caso, les doy tiempo para que lo anoten. Sí, adelante. ¿Ya lo anotaron? Ya. Perfecto. Dame un segundo. Ajá. Jesús dice que ya lo anotó. Perfecto. Entonces, me voy a pasar a la siguiente hoja. Entonces, para calcular el coeficiente de viscosidad, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner un sistema de coordenadas. Vamos a poner un sistema de coordenadas y voy a generar, hagan de cuenta, un volumen
Voy a generar un volumen. Esto lo vamos a calcular con cuidado la siguiente reunión. Nada más ahorita quiero explicar cómo lo voy a hacer. Entonces, ponemos un volumen en este espacio que me interesa calcular. Y hagan de cuenta que voy a dividir esta caja como una caja de medicina en dos partes, no necesariamente a la mitad. ¿Sí? No necesariamente a la mitad. No necesariamente a la mitad. Entonces, la divido. Le voy a hacer un corte, pero este corte no lo hago a la mitad, lo hago a cualquier altura. Digamos a esta altura. ¿Sí? Que no es la mitad. Este corte lo estoy haciendo a la altura Z. Esto sería mi eje X. Esto sería Y. Y esto sería Z. Y esto está a la altura Z. ¿Sí? Este corte que hice está a la altura Z. Entonces, nada más con esto voy a concluir. Vamos a decir que el fluido situado debajo del plano Z igual a 0, del plano Z igual a 0, ejerce una fuerza media. Esta sería mi Z igual a 0. Ejerce una fuerza media por unidad de área a esta fuerza media por unidad de área también se le conoce como tensión media. Y le vamos a poner PZ. Es la notación que tiene el libro. Entonces, el fluido situado debajo del plano Z igual a 0 ejerce una fuerza media por unidad de área que vamos a llamar tensión media y la denotamos como PZ. Esta tensión ocurre sobre el fluido situado encima del plano, ¿sí? Entonces, este fluido que está debajo del plano, es lo que me dice el enunciado, el fluido que está acá abajo del plano ejerce una fuerza media por unidad de área sobre el fluido que está acá arriba, ¿sí? Bueno, esa fuerza la voy a denotar, esta tensión la voy a dibujar con una flecha que sería mi vector PZ, que ese sería mi tensión, ¿verdad? Y de manera semejante, de manera análoga, el fluido situado por encima del plano Z ejerce una fuerza media el que está por encima, el otro estaba por debajo, ejerce una fuerza media, le vamos a poner entre paréntesis tensión media,
Esta debe, por la tercera ley de Newton, debe ocurrir en dirección opuesta. Le vamos a poner menos PZ media, ¿sí? Sobre el fluido que está, por debajo. Entonces, ahora, en este caso, el fluido que está por encima de este plano ejerce una fuerza sobre el fluido que está por debajo del plano. Y para nuestro sistema de coordenadas le estoy poniendo, sería una tensión que va apuntando para abajo en dirección opuesta a esta que acabamos de dibujar. ¿Sí? Y le vamos a poner menos PZ. ¿Sí? Esa es su notación, menos PZ. ¿Sí queda claro? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes han visto cuando se para un mosco sobre el agua, el mosco lo que hace es sobre esa interfase, sus patas las extiende, de modo que la presión que ejerce su peso se distribuye a lo largo de sus patas y por eso no se hunde cuando está sobre la superficie del líquido, ¿verdad? Entonces, las moléculas que están por arriba ejercen una fuerza sobre las moléculas que están por arriba de este plano Z, ejercen una fuerza sobre las moléculas que están acá abajo. Y esa fuerza apunta para abajo. Y las moléculas que están abajo tampoco quieren que las moléculas de arriba las penetren. Y entonces ejercen una fuerza sobre las partículas de arriba que las impulsa hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a decir, ya vamos a terminar. Decimos que la tensión media normal porque es normal al plano, es ortogonal al plano. ¿Sí? La tensión media normal al plano, esta tensión le ponemos PZ, normal al plano, mide la presión media del fluido. Esta presión media le vamos a poner esta notación PZZ. ¿Sí? Ya con esto termino. Si el fluido está en reposo, o moviéndose a velocidad constante, por simetría, no existe componente media. No existe componente media de la tensión paralela al plano. Entonces, solo en ese caso se pone esta notación PZZ igual a 0.
Si el fluido está en reposo o moviéndose a velocidad constante, no existe componente media. Vamos a decir que el primer índice me representa, la posición que está en ese índice, me representa la orientación del plano. Acá puse esta como caja de medicina y esta placa negra la puse que paralela, es ortogonal al piso, perdón, es ortogonal al eje Z, ¿verdad? Es paralela al piso y es ortogonal al eje Z. Entonces el índice Z lo adquiere, el primer índice, porque me recuerda que este plano es ortogonal al eje Z, ¿sí? Si yo tuviera esta caja, y hubiéramos hecho un corte en esta dirección, en la dirección Y, ¿no? Acá. Si ahí fuera el corte sobre el eje Y, entonces esta sería PY. ¿Están de acuerdo? Esta tensión sería PY. Entonces el primer índice me indica sobre qué eje estoy poniendo el plano de intersección, como de interfase entre las dos regiones que quiero analizar. Y el segundo índice me va a recordar la componente de la fuerza, se refiere a la componente de la fuerza ejercida a través del plano. ¿Sí? A eso se refiere. Entonces, ya para concluir, si yo tuviera como este ejemplo que acabamos de hacer, una caja tengo una caja como esta caja de medicina y elijo sacar un eje, hacer un plano, hacer un corte, sobre el eje Z. Si yo tengo este plano y hago un corte sobre el eje Z, como el que acabamos de hacer, no necesariamente a la mitad, entonces voy a definir lo siguiente, voy a definir un vector que va desde el plano que estoy pintando hacia arriba y otro que iría en esta dirección. El que va, bueno, voy a poner el nombre de mis ejes de esta manera. Le voy a poner, permítanme ponerle X en la dirección hacia la derecha, hacia arriba Z y hacia ustedes sería Y, X, Y, Z. Entonces este vector que tengo acá, el que va para arriba, como el plano lo corté sobre el eje Z, este plano sería PZ para los dos. Pero la línea que va hacia arriba, le voy a poner el Z porque está en la dirección Z, y la que está
yendo hacia la derecha, le voy a poner PZX. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esas podría, y la que viene hacia acá, hacia ustedes, podría ser PZY. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Cómo es la notación? Sí. Bueno, entonces la vamos a dejar acá. Y ya mañana continuamos. Mañana haríamos cuentas con esta notación. ¿Sí? Entonces, si ya copiaron lo que tengo acá arriba, ¿les dio tiempo copiarlo esto? Si no, váyanlo copiando con calma, ya no voy a escribir nada. Mañana continuamos desde acá. Vale. Ajá. Váyanlo notando con calma y ahorita continuamos. Ya mañana continuaríamos. Ahorita nada más terminen lo de copiar. ¿Mañana qué hora? Mañana, ¿podríamos vernos de 4 a 6? Vale, ok. Sí, por favor, para que mañana arrancaríamos de estas cuentas. Hay que hacer unos desarrollos y algunas cuentas. Ahora, esta foto esta imagen que vemos arriba, les decía yo, el fluido que está abajo ejerce una fuerza media sobre el fluido que está arriba. Y el fluido que está arriba ejerce una fuerza media sobre el fluido que está abajo, pero estas dos fuerzas deben ser equivalentes, ¿verdad? Para que el sistema esté en equilibrio. Entonces, esta imagen que les estoy poniendo está en equilibrio. Esto que estoy diciendo ocurre si está en equilibrio. En equilibrio, estas tensiones PZ y P menos Z en magnitud deben ser iguales y en dirección opuestas, ¿verdad? Mañana vamos a hacer el caso en que no estén en equilibrio. Ok, yo ya terminé. Me voy a mover un poquito para abajo para que acabes de anotar, Derian.
Voy a detener la grabación